los papás. Tenían una relación muy bonita porque sin llegar a ser machistas las culturas, pero eran patriarcales y los hombres estaban casi en el 90% obligados a sostener la familia y a defenderla. A educar en el arte de la guerra, en el arte de los negocios y cosas así. Pero el arte de educar a un niño en la casa, a nivel ético, le tocaba a las mamás o a las abuelas. En algún punto a las tías. Nosotros, por ejemplo, vemos a Timoteo con la mamá y con la abuela. Entonces, Abba Padre es muy importante conocerlo. La Biblia nos da 3 aspectos de Abba Padre. Por ejemplo, Marcos 14:36 nos dice: y decía Jesús, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Tenemos ya esa quise empezar yo por ese nombre porque es muy simbólico. Es muy importante la frase Abba Padre. Ahora, en Marcos registra a Jesús cuando lo está diciendo, pero también el libro de Romanos, ya después de Jesús, Romanos también lo menciona en Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre, que viene a ser técnicamente, aunque no sea realmente a nivel lingüístico o a nivel literal, pero Abba Padre viene a ser gracias Padre mío o gracias papá. O papá te quiero mucho, o nuestro padre. O sea, el Abba Padre es muy amplio, y cuando se vive en la cultura hebrea o aramea, se reconoce este Abba Padre como alguien que ya tiene una confianza más allá de ser creyente, porque debemos entender los niveles de creencia. Los niveles de fe son diferentes. Cuando se alcanza una madurez en el Señor, ya hay una confianza para hablar con Dios de tal manera como que usted lo tuviera enfrente, a través, vía Espíritu Santo. Pero también se da un caso de que el creyente que no ha cuajado todavía, el creyente que está todavía en ciernes, se toma unas atribuciones que realmente son torpes. Cuando dicen papito, no, yo hablo con papito todos los días. Entonces, no solo suena infantil, también suena entre erótico y coqueto. Que una hermana de la iglesia esté orando, ay papito lindo, cómo te amo, está reduciendo a Dios a papito y casi está hablando como un novio o como un admirador. La persona que es madura, todos aquellos que ya estamos maduros en la fe, después de tantos años, después de tanta experiencia, después de tantos servicios, después de tantos proyectos, tomamos al Señor como lo es, un Dios. Hablamos con confianza con Él y hay un problema que muchas personas lo evitan, tratar de tú a Jesús, pero el tú es la parte lírica, elegante de la predicación. Decirle usted no hay nada malo, pero hablar de tú con el Señor tampoco es nada malo. Porque no es una confianza excesiva, no es abuso de confianza, sino que es la parte lírica. El tú se usa más en la poesía que en la vida diaria, especialmente en países latinos o centroamericanos, pero en muchas partes del mundo que se habla español, pues el vos podría ser tal vez Argentina, Paraguay, Uruguay, pero el tú se usa en casi toda América Latina. El usted pocas veces se usa y es una especie como de respeto, pero también hacerse a un lado, como mantener distante a la persona. Pero cuando se habla de tú, desde México hasta Chile, Bolivia, la zona de Venezuela, Ecuador, tal vez hasta Costa Rica, en el Caribe, o sea, donde se habla de tú, estamos siguiendo el tú que nos enseñaron los españoles más allá del castellano. Pero cuando la Biblia se escribe, especialmente la nuestra, la Reina Valera 60, se escribe en el vosotros. Vosotros creéis, vosotros me seguís por la comida que comisteis. Entonces se tradujo la palabra tú como la parte más elegante, sin faltarle respeto. Por eso cuando usted ora, si usted le dice, mi Dios, yo a usted lo quiero, usted lo amo, sí, está bien, está correcto. Pero queda una especie de humildad falsa,
de una humildad muy sospechosa. Ahora, cuando habla de tú, no es que tampoco se va a poner de tú a tú con Dios. Pero yo recomiendo que cuando se hable de Dios y se hable, cuando Dios habla con uno y habla del tú, no solo es más elegante, también es más internacional. Pero de todos modos, Romanos nos está diciendo que no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Romanos nos enseña del espíritu que nos adopta para ser, digamos, judíos o israelitas espirituales. Seguimos siendo latinos, pero según Efesios, cuando se junten y bote el muro que está en medio y se junten los dos pueblos en un solo hombre, ya no habrá judío ni griego. Mientras que Marcos está poniendo a Jesús, Marcos pone a Jesús en el Abba Padre de Marcos, lo pone en una actitud como de súplica y de respeto al mismo tiempo. Padre, que no esa copa no pase de mí, pero que se haga tu voluntad. Es lo que dice un hijo a un padre cuando en extrema confianza. Romano lo que le está diciendo, habla de nosotros para darnos a entender de que nosotros ya no somos advenedizos. Antes estábamos fuera del reino del Señor, sin Dios, sin ciudadanía. Ahora lo tenemos, ahora somos coherederos. Pero también Gálatas habla algo de eso también. Gálatas 4:6 dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Aquí vemos entonces que el espíritu de Jesús le clama a Dios por nosotros, porque sois hijos. Ya en este caso, decir Abba Padre es cuando un hijo adoptado le dice, papi, te quiero mucho, a su padre adoptivo, pero ya no existe esa barrera. Es bien interesante cómo el Abba se puede ir condicionando de diferentes maneras según el texto y según el contexto. En este contexto, Pablo le hizo a los Gálatas, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones al Espíritu de su Hijo, que es el Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo clama Abba Padre. O sea, cuando dice que el Espíritu clama y gime con gemidos indecibles, eso también está diciendo Abba Padre, pero ya es una intercesión por los Gálatas. Entonces, en el primer Abba puede ser de que Jesús directamente con su Padre, y los evangelios lo registran. En el segundo, se está tratando de hacerle entender al ser humano que no sea cobarde, que Abba Padre lo va a defender. Y Gálatas le está diciendo de que el Espíritu Santo, el Espíritu que Dios mandó a través de Jesús, y Jesús dejó el Espíritu Santo, clama por nosotros. Espero que haya quedado bien entendido, porque, por ejemplo, la palabra Adonai es otro de los nombres que se usa mucho, y es que Adonai técnicamente significa Señor, amo, Señor, permiso. Qué rico, no hay nada como el café media tarde. Ahora, Señor, que se dice Adonai, vemos un ejemplo en Génesis 15:1, cuando dice, vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón, y será sobremanera grande tu galardón. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así, que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Aunque el contexto está que le está pidiendo un hijo, pero lo que le está diciendo él, yo soy, dice ahí, vino palabra de Jehová a Abraham en sueños diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será grande sobremanera. Y respondió Abraham, Señor Jehová. Señor Jehová significa entonces, se le llama Adonai. Señor es Adonai, pero en griego se diría Kurios, el Señor mío, de mi vida, de mis circunstancias, pero como lo dice en hebreo, porque Abraham es de los tiempos del idioma hebreo, entonces Señor es Adonai. Ahí tenemos un ejemplo. También está el tema cuando Dios se le llama Todopoderoso. Adonai significa Señor y el Shaddai significa Dios Todopoderoso. No debemos confundirlo. Porque yo estoy tratando de que nos pongamos de acuerdo para cuando hayan personas que quieran fundar iglesias, que les ponen nombres que suenan bonitos, pero tal vez no se dan cuenta qué significan. O tal vez se dan cuenta que no están en funciones. Poner cualquier nombre en hebreo deja de estar en funciones porque la temporada de la gracia es la que vive la iglesia. Puede ser por respeto, por cariño a las cosas hebreas, pero no somos hebreos. Siendo latinos, debemos entender que el lenguaje griego es el que nos guió al conocimiento del Señor.
Y es bueno si el tema de conocer al Señor a través de diferentes aspectos, todo eso es bueno, todo lo que sea conocimiento es bueno. Pero debemos en algún punto reaccionar acerca de judaizar la iglesia. Y no es porque se le ponga un nombre hebreo a una iglesia, es que va a resultar que sea una iglesia buena. La iglesia que tenga las 5 solas que nos dejó nuestro hermano mayor, nuestro antepasado Martín Lutero, las 5 solas, solo la fe, solo la gracia, solo la gloria a Dios, solo Jesús y solo la Biblia. Con eso la hace. Ahora, hay una tendencia a poner nombres hebreos esperando que Dios bendiga. Por ejemplo, una iglesia que se llame Canaán. Hay miles de iglesias llamadas Canaán. Pero, óigame, Canaán no es un nombre muy recomendable para una iglesia. Primero porque es el nieto de Noé, maldito. Y segundo porque Canaán es la tierra donde estaban todas las tribus paganas. Ahora, hay iglesias que fuera de aquí, yo conocí iglesias fuera de aquí que se llaman el Arca de Noé, que había ahí. Monte Sión, iglesia Beersheba, iglesia Hebrón. O sea, ¿qué se buscó con los fundadores de estos nombres? Ahora, nosotros somos Iglesia Ministerio Berea. Berea es una ciudad del Nuevo Testamento que pertenece a los gentiles. Y además, las características de la gente de Berea es que les gustaba recibir la palabra, ponían atención, eran nobles y además consultaban la palabra todos los días. Eso está más adecuado, pero si le ponemos a una iglesia aposento alto, bien. Aposento alto es donde se reunía Jesús con sus discípulos y después de la guerra con los romanos en el año 70 fue destruido y ¿qué quedó? Nada. Es mejor buscar al Señor vía Jesús. Ahora, en la clase de hoy es necesario que sepamos qué significa cada nombre para cuando lo querramos aplicar a una iglesia o una canción, sepamos en la procedencia. Básicamente es eso. Entonces, el Adonai, Génesis 15:1, es cuando Abraham le dice, mi Señor Jehová. Pero Shaddai como Shaddai, es Génesis 49:24. Y el Shaddai también se puede traducir el fuerte de Jacob, porque es otro nombre que la Biblia le da a Dios en el Antiguo Testamento, el fuerte de Jacob. Lo dice en varios pasajes. En este pasaje, el Shaddai, Génesis 49:24, mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. Las manos del fuerte de Jacob fueron fortalecidas por el Shaddai, por el que fortalece. Y entonces, Dios Todopoderoso, el Shaddai. Entonces, si es un nombre bonito, sí, pero más que todo les recomiendo que investiguemos los nombres primero, toda su etimología, qué significan. Al final del día, lo más importante es qué significa ese nombre. También podríamos caer en el nombre de Elohim, o sea, caer en dirección al conocimiento un poco más profundo. Porque cuando se habla de Elohim, la palabra Elohim tuvo muchas aristas, tuvo muchos problemas cuando se estaba tratando de implementar o de establecer en el idioma hebreo en el Antiguo Testamento. Porque Elohim técnicamente es Dios en plural, dioses. Pero cuando se habla de dioses, los hebreos tenían un problema que no sabían. Moisés les dijo claramente, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Oye Israel, tu Dios Jehová uno es. Entonces quedó la idea de que no había tal Espíritu Santo y no había tal Hijo de Dios. Quedó esa idea. Pero cuando ya se escribe, el Espíritu Santo empieza a escribir junto con Moisés en el Nuevo Testamento, y cuando se inicia Moisés en el Antiguo Testamento, específicamente en los días de Génesis, cuando empieza a escribir Moisés, él mismo se sorprende. Porque cuando se habla de Elohim técnicamente son varios dioses. Y cuando se habla de Elohim, se va en dirección a entender que son 3 dioses, que básicamente es lo que generó el resto de la doctrina en el futuro. Veámoslo de esta manera. Dios en plural, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí vemos entonces la forma plural de Él. La palabra Él significa Dios. Significa Dios.
El o Eloha. Entonces, Eloha o él significa Dios, pero Elohim significarían dioses, pero no una multitud de dioses o dioses con D pequeña. Significaría básicamente que entramos al concepto de Trinidad. Ahí se muestra una naturaleza trinitaria de Dios, y podemos ver la naturaleza de Dios como el Elohim, que crea el mundo por el poder de su palabra. O sea, digamos un ejemplo de Dios Elohim, cuando en el 1.26 dice, hagamos al hombre. Génesis 1.26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y ahí entonces describe la comunicación intertrinitaria. Ahí entonces entra en, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Si Dios estuviera solo, tal y como lo creían o lo querían establecer los hebreos o los israelitas en el desierto, si ellos quisieran establecer que Dios es uno, cuando Jesús vino y dijo, el Hijo y el Padre somos uno, simplemente los confundió por no ser tan espirituales. Esto, aparte que es un poco técnico, que puede ser complicado, es un poco técnico, también tiene que ver con la fe de la tendencia doctrinal que tenemos. Porque hay iglesias que no creen que Jesús sea el Hijo de Dios, simplemente que no es Dios, sino que es Hijo de Dios, pero no es Dios. Hay otras personas que creen solo en Jesús y no creen en el Padre y en el Hijo. Y todas esas confusiones vienen porque no se estudia la raíz de los textos, que son en hebreo y arameo. Es importante estudiar el texto, no solo también, y no solo eso, más es necesario también estudiar la cultura de las personas que escriben la Biblia y las personas que reciben esos primeros textos. Entonces, cuando se dice Adonai Elohim, o cuando dice el Elohim, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero técnicamente, porque descaradamente no lo va a encontrar. Hay un texto, creo que es en una de las epístolas de Juan, donde dice que 3 son testigos y dan testimonio: el Padre, el Verbo y el Espíritu. Entonces, queda demostrado de una manera no tan sui generis que sí son 3 personajes. El Antiguo Testamento fue manejado por Dios, por Yahweh, por Jehová, por Yah. El Nuevo Testamento es manejado, los 4 evangelios es manejado por Jesús. Y el libro de los Hechos en adelante, la iglesia y su desarrollo actual es manejado por el Espíritu Santo. Entonces, para mí, obviamente, que son muchos años de estudio, con el perdón de mi falta de modestia, pero por eso se recomienda estudiar, para no estar divagando y no estar entre varias luces y que se encuentra dentro de mundos claroscuros. Es necesario que la gente vaya a conocer más a su Dios, primero para conocerlo, y muchos aprovechan para pedirle tantas cosas, pero cuando se conoce bien a Dios, una de las maneras de conocer bien a Dios es a través de los nombres que la misma Biblia le va dando. Entonces recordemos, cuando se habla de Elohim, ahora los hebreos en algún punto de su historia no querían decir el nombre de Dios, y entonces buscaban alternativas, porque ni siquiera querían escribirlo, porque era tan sagrado que ellos decían de que le iban a manchar el nombre a Dios si lo escribían. Entonces ellos preferían escribir así cosas parecidas o análogas, pero a mi parecer, como estudioso de la palabra, yo pienso que no es tan importante el nombre que usted le dé a Dios, porque hay una tendencia de judíos mesiánicos latinos que deben decirse los nombres puntualmente, de lo contrario Dios no escucha. Y si a usted no le dice perfectamente el nombre de Dios, Dios no lo va a escuchar. Yo he estado muchas veces en varios diálogos con ellos, y me ponen a mí el ejemplo normal latino. ¿Usted se llama Alfredo? Sí, para servirlo. Y si le dicen Freddy, ¿usted atiende? Sí, le digo. Pero ese no es su nombre, pero es una contracción. Y si le dicen Al, también y si le dicen Fredo, es que no se enrede conmigo, hermano. A veces hasta me dicen negro. En mi juventud, cuando yo jugaba fútbol, a mí me decían negro, y no entendía. O sea, ¿qué pasa con el que es mudo? Le digo yo.
que no puede pronunciar, o el que tiene problemas de labio leporino y quiere alabar al Señor y no puede, ¿ese no lo escucha Dios? Bueno, hermano, hay el que no sabe hablar, y el que habla en garífuna, y el que habla en alemán, el que habla en suajili, el que habla en berebé, no le escucha a Dios. Entonces, cuando lo llevo ahí, se dan cuenta de que más que todo están metidos en un ambiente de religiosidad torpe, de un legalismo más bien destructivo. Por ejemplo, en una gran necesidad viene una persona y dice, Diosito lindo. Solo porque le dijo Diosito no le va a escuchar. No, es que no le escucha porque le dijo que es Diosito chiquito. Entonces, el que está alabando al Señor le pide a un Diosito chiquito, le digo yo, un favor. No, me dice, no, hermano, no se enrede. Hay personas que de corazón aman al Señor, pero no saben hablar. Tenemos ese problema. Hay personas que no saben. Bueno, hay gente que dice el colochón. Ese sería otro nombre que el populacho le da a Dios. El colochón. No, yo me llevo bien con el colocho. Ahora, ¿es una falta de respeto? Absoluta, totalmente. Pero en su corazón infantil, en su corazón sensible, ellos tienen una relación con Dios, obviamente que es una relación que solo en su mollera puede estar. Pero Dios es comprensivo, que lo que yo quiero hacer entender a todos los que me ven y me escuchan en este seminario de los sábados, es que Dios es comprensivo. Dios es comprensivo. Y si usted le dice Diosito lindo, si le dice Yahvé, Jehová, el Eterno, Adonai, Elohim, o sea, no importa lo que Dios lee en el corazón. Dios no maneja, digamos, un estatus de lenguaje tan alto que ocuparía una retórica demasiado elevada para contactarse con Dios. De hecho, Pablo le dijo a los corintios, yo cuando vine a ustedes no vine con palabras muy grandilocuentes, vine con la sencillez del Evangelio. Ahora, Dios por eso mejor revisa el corazón. Dios dice, yo voy a revisar el corazón de este individuo, porque puede estar hablando como el fariseo que decía, gracias Señor, porque yo soy bueno y yo diezmo y yo ayuno y no soy feo como estos que están aquí. Y al mismo tiempo estaba un publicano que ni siquiera se atrevía a levantar la cara y decía, Padre, apróntate a mí, Padre, no soy digno ni siquiera levantar mi rostro. Y el texto al final dice ahí, ¿cuál de los dos penitentes salió justificado? Obviamente el humilde, porque no es el hecho de que yo pueda tener una gran retórica, el hecho es cómo es mi relación con Dios. Porque vemos personas en la Biblia que pueden tener una gran retórica, pero su relación con Dios. Tenemos el ejemplo de Gamaliel. Yo he tenido discusiones así, amistosas, con muchos hermanos, que me dicen que Gamaliel era un hombre correcto. Yo digo que no. Era maestro en la ley de Moisés, sí. Y era apreciado por la población, sí, estamos de acuerdo. Pero yo no lo veo como cristiano. Yo a Gamaliel, aunque Pablo lo cita y dice, yo estuve estudiando los pies de Gamaliel. Gamaliel era un técnico de la enseñanza de la ley de Moisés, pero no era cristiano. De haber sido cristiano, hubiera defendido a los discípulos. Y de haber sido cristiano, él se hubiera entregado al Señor. Él dijo más bien, en su retórica y en su manera de ver la teología del Antiguo Testamento versus el Nuevo Testamento que se estaba implementando en ese momento, él dice, no, si esto es de Dios, se va a superar. Si es del mundo y si es de hombre, se va a caer. Recuerden, él les dice a los que están en el concilio ahí, cuando sacaron a Pedro y a Juan, ahí espérennos ahí afuera, y empezaron a discutir. Miren, puede venir Dios y lo puede venir contra peleando con él. Además, les voy a decir una cosa, dice Gamaliel textualmente. Recuerdan que en los tiempos del censo, o sea, está hablando más o menos unos 40 años atrás. ¿Se acuerdan en los tiempos del censo que apareció un tal Galileo y lo matamos y lo desperdigamos a todos? Después apareció un tal Teudas, ¿se acuerdan de Teudas? Sí, y decía que él era importante y que él era uno de los enviados. Lo mismo, lo matamos, pereció, se desperdigaron todos sus seguidores. Y entonces eso significa que este es igual en lo que está diciendo Gamaliel. Este tal Jesús de Nazaret es igual. Si es bueno, va a sobresalir y se va a imponer. Y si es malo, se va a morir solo. Está comparando a Jesús con Teudas,
y con el otro Galileo. Si usted le dice a un hijo, mira hijo, tomate este líquido, yo no sé qué es, si te morís, pues te morís, pero si vivís, es que entonces esto es bueno. Bueno pues, ¿por qué no lo toma usted, papi, y averigua con usted? Todos estos temas le estoy diciendo yo porque hay maneras de adorar al Señor a través de los diferentes nombres que da ahí, pero también con el corazón y con la retórica. Porque cuando se usa bien la retórica, que es el arte de hablar bien, el arte de hacerse entender, significa que cuando usted se hace, Dios le va a entender aunque esté hablando con idioma de nuestros hermanos que tienen problemas en el habla o en el oído. Pero el tema es que Dios quiere que la persona hable bien, porque cuando va a llevar el mensaje, no puede llevar un mensaje todo disparatado porque no habla bien. Y una de las cosas culturales que debe aprender todo cristiano es hablar bien para llevar el mensaje de una manera clara, concisa, correcta. Entonces, si vemos, por ejemplo, cuando usando los nombres de Jesús, uno de los nombres, un individuo llamado Cleofas, que va caminando con otro compañero y va para Emaús, se les aparece Jesús con actitud, con una visión como de extranjero. ¿Qué son estas cosas que ustedes van hablando y por qué están tristes? ¿Sos el único extranjero que no sabe lo que ha pasado aquí en Jerusalén? No. ¿Qué cosa? De Jesús, profeta, varón profeta, fuerte en palabra y en obra para con Dios y para con el pueblo. Y cómo lo entregaron nuestras máximas autoridades a sentencia de muerte en una cruz. Y hoy es el tercer día y nada de esto ha acontecido. Ya cambió la retórica. Además nos han sorprendido unas mujeres que al principio del día vieron visión de ángeles y los ángeles decían que está vivo. De ahí fueron dos de nuestros hermanos a corroborar y no le encontraron el cuerpo y entonces le creyeron a las mujeres. Pero de todos modos ya es el último día, es el tercer día, ya es cerca de las 6 de la tarde y nosotros nos vamos para el pueblo. Una exposición toda torcida que empezó elegantemente y terminó toda torcida. Y Jesús se molesta. Tardos de corazón y de mente para entender que era necesario que Cristo padeciera todas estas cosas. Yo veo que Jesús no quiso usar otra palabra y el Espíritu aunque sí el Espíritu tenía cólera, o estaba molesto, el escritor estaba molesto y también Dios está molesto por ver personas cómo hablan del Evangelio sin darse cuenta de lo que están diciendo. Y no solo eso, lo más grave es que inducen a otros. Ese tal Cleofas ya había inducido a otros para que se fueran para el pueblo y abandonaran la obra. Jesús en todo el camino le fue explicando quién era él, todo lo que la Biblia decía de él. Y cuando se sientan a comer, son las 6 de la tarde, cuando ya termina el día judío. Y ahí se les apareció y después desapareció. Y ellos comprendieron, era Jesús el que estuvo con nosotros. Entonces sí revivió. Cómo nos ardía el corazón mientras nos abría las escrituras y nos hablaba en el camino. Ya cambió su manera. Al principio eran torpes para hablar, de manera que Jesús lo cayó. Tardos, torpes, incrédulos. En el lenguaje de hoy le hubiera dicho, qué tontos son ustedes. Me vieron haciendo milagros, estuve entre ustedes. Le di de comer a mucha gente en presencia de ustedes, recuperé muchos enfermos, y aún así no creen y todavía se van para el pueblo abandonando la obra. ¿Por qué? Por mala retórica. Por eso la Biblia trata de que darle un nombre a Dios para que usted se acomode a ese nombre y no tenga esa lucha de que, no, yo no creo que Jesús sea Dios. Hay una iglesia fuerte, mundial, que dice que Jesús no es Dios, solo es hijo de Dios. Hay otra iglesia que no es tan fuerte, pero suena mucho, que dice que solo Jesús existe y los demás no existen. Y otros que incluyen a otros personajes. Hay otras congregaciones que no solo es Padre, Hijo, Espíritu Santo, sino que también es San Ramón y San Teodoro. Hay otros que incluyen también a otros personajes como el Evangelio de Elías, el Apocalipsis de Pedro, el Evangelio Q de Jesús, el Evangelio de María Magdalena. Entonces se llena tanto el combo de dioses, de ángeles, de vírgenes, de santos, que muchas personas terminan confundidos. Por eso la Biblia, cuando uno la lee, esto es lo que autoriza. Si vamos a decirle Adonai Elohim, ahí están las escrituras donde nos dice quién es. Ya. Y si vamos a darle otro nombre, por ejemplo Elohim, ahí, Dios plural. Pero también da los ejemplos. Cuando dice hagamos al hombre, está hablando varias personas al mismo tiempo. Hagamos.
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí está puntualmente. El cuerpo, el alma y el espíritu, ahí están. Hay otra manera de que los hebreos muchos años atrás llamaban al Señor y le llamaban el Roi. El Roi o el Roí, que significa Dios que me ve. Ahora, eso vendría a Génesis 16:13, cuando la sierva de Abraham y de Sara, Agar, la egipcia, fue expulsada de la casa. Fue expulsada y se fue para el desierto y la encuentra Dios, Jehová, y le dice: ¿qué pasa, Agar? Pues no sé para dónde agarrar, me dan una mala vida en la casa de mi ama, y yo no sé qué hacer. Mira, ve, el hijo que vas a nacer, yo lo voy a proteger, le voy a dar 12 tribus, y va a ser muy, muy importante. Así que relájate y volvé. Y entonces en el versículo 13, Agar llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba, dice ahí, Génesis 16:13, tú eres el Dios que me ve. Así, ella dijo, tú eres el Dios que me ve. Porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Entonces, la expresión el Roi significa el Dios que me ve, desde el contexto de Génesis 16:13. Ahí está el Roi o el Roí. Dios eterno significa, o se dice, el Olam. Génesis 21:33, el Olam. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beersheba e invocó ahí el nombre de Jehová, Dios eterno. Entonces, el Olam significa Dios eterno, y el primer testigo de ello es Abraham, que él mismo lo nombró de esa manera, porque en el 21:33 de Génesis, él planta un tamarisco en la zona de Beersheba, muy al sur de Jerusalén, la capital, y él vivió ahí después con sus hijos, con su hijo específicamente con Isaac. Entonces dice que invocó el nombre de Jehová, Dios eterno, ahí, el Olam, Dios eterno. Ahora también, donde se inicia el problema grave para los hebreos, ellos no existían como nación. Abraham tenía la promesa, Isaac la promesa, Jacob la promesa, los 12 hijos la promesa, pero donde la promesa empieza a tomar forma es en el libro de Éxodo, ya con Moisés. Ya Moisés le da forma a toda esta idea de una nación. Moisés le da más forma cuando Dios lo impele para que vaya a sacar a su pueblo y se lo lleve al desierto. Y estando en el desierto, Moisés se convierte como en el líder absoluto, junto con Josué y tal vez su hermana María y su hermano Aarón. Pero entonces es cuando la primera parte de esos 40 años, los primeros 20 años, fue una lucha de Moisés tratando de sacarles toda aquella manera de pensar egipcia. Ellos venían con la teología egipcia, obvio, 400 años. Si a mí me mandan a vivir 400 años a China, yo vendría creyendo en el Buda. 400 años viviendo allá, tanto yo como todos mis descendientes creeríamos lo que hemos estado viendo durante tantos años. Ahora, Moisés luchó bastante para sacar a esa gente de esa manera de pensar. Pero se le generaba el problema cuando Moisés, heme aquí, ¿qué pasó? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, y ahora quiero que vayas a mi pueblo que está sufriendo en Egipto. Pero no hay problema, yo voy a ir. Pero ¿y quién le digo que me mandó? Bueno, que te mandó el yo soy. Yo soy el gran yo soy. Yo soy el que soy. ¿Y cómo se diría eso entonces? Se diría Jehová, se diría Yahvé, Ya. Incluso en el Nuevo Testamento se diría ego en mí. Jesús lo dijo, ego en mí. Cuando llegaron a capturarlo al Monte de los Olivos, a 1000 metros de distancia de Jerusalén, aparece Judas y muchos de los que andaban con él, y dice el texto que llevaban bastantes luces y bastantes lámparas. O sea, no había manera de equivocarse. ¿Quién es Jesús de Nazaret? Y Jesús en griego dijo, ego en mí. Y cayeron todos al suelo, porque ahí se convirtió el gran yo soy, tomó forma en Jesús después de haber estado orando un par de horas, incluso hasta sudó sangre por la tensión del momento. Pero en ese momento Jesús se volvió eterno. Yo soy, ego en mí, oh Jehová. Obviamente cuando caen se levantan otra vez, pero ya Jesús está en su 100% hombre otra vez, y se lo llevaron. Pero el problema era el gran yo soy, ir a predicarle a una nación que ha estado 400 años de esclavos
y que solo tienen un recuerdo vago de los patriarcas cuando les explicaban del Dios, les explicaban de cómo lo sacó de Ur de Caldea, los patriarcas, cómo los trajo hasta Canaán. Entonces, obviamente que muchos habían perdido no solo la fe, sino que el conocimiento de Dios. Ya cuando llega Moisés, hermanos, acérquense, les traigo una noticia. Dios nos va a sacar de aquí. ¿Quién? Dios, sí, pero ¿cuál? ¿Pero cuál Dios? Marduk, Atonra, Amon-Ra, Anubis. ¿Quién? Pues él me dijo que él es el gran yo soy. El gran yo soy, o el yo soy, casi como que dijera, yo soy el que soy y no me parezco a nadie. Por mis pistolas, yo soy y simplemente obedezcan. Es imposible, difícil que esa gente pueda entender así de primera instancia. El yo soy me invita, me dice que los saque de aquí. Muchos no creyeron eso. Y entonces, explicar el gran yo soy necesitaría un libro completo y todavía haría falta muchos libros para explicar la eternidad de Dios. Pero como se reduce para que lo entendamos, ahí en Génesis dice, yo soy. Jehová significa yo soy. Éxodo 3:14. Y respondió a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Bueno, aquí estoy, yo soy, me envió a vosotros. Mira, Moisés, así nomás no te creemos. No, pero el hombre me dio también algunas, Dios me dio también a mí para ustedes, algunas herramientas. Enseñar, bueno, aquí tengo esta vara que se hace culebra, no sé si quieren verla. No nos convences eso. Bueno, dentro de unos días van a haber unas plagas, a ver si se convencen. Hubo piojos, hubo ranas, hubo granizo, hubo oscuridad. Y esto, el gran yo soy, el yo soy está trabajando. Bueno, ya te creemos, Moisés, pues ya tranquilo ya. Pero en el desierto se traicionaron a yo soy muchas veces, pero quedó establecido el gran yo soy. Ahora, hay una historia entre bonita y romántica y cruel en el Antiguo Testamento, en Génesis 22:14, cuando Dios le invita, o no, le ordena a Abraham que sacrifique a su hijo. Obviamente, entonces él siente, bueno, sí, lo voy a sacrificar porque te amo. Y cuando ya iba para degollarlo, pues aparece un corderito ahí enzarzado de los cuernos y lo sacrificaron en vez de Isaac. Entonces, el Señor proveerá. Cuando le pregunta a Isaac, Padre eterno y el sacrificio, Dios se proveerá. Entonces llamó a aquel lugar Jehová proveerá, que se dice Jehová Jireh, Yahvé Jireh o Jehová Jireh. Entonces la palabra Jireh es la provisión, proveerá. Cuando Isaac pregunta ¿dónde está el cordero? Dios se proveerá. Entonces uno de los nombres que se usa, el Dios proveerá, es Jehová Jireh. También está el Jehová Rafa, el Señor que sana. Éxodo 15:26, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios, enviaré a ti, punto y coma, porque yo soy Jehová tu sanador. Jehová tu sanador se dice Jehová Rafa. Qué bonito. Yo soy tu sanador. Éxodo 15:26. También puntualmente aparece la palabra Nisi. Jehová Nisi es el Señor nuestro estandarte. Y eso lo vemos en Éxodo 17:15. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Así está escrito. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Los amalecitas pues estaban a la derecha del mapa en Israel al sur. Pero el tema es que él levantó un altar ya como estandarte. Un altar casi como una representación, como la bandera, como el himno nacional, como el escudo de armas de un país. Él levantó ese altar y le llamó Jehová Nisi. O sea, el Señor es nuestro estandarte. Qué bonito. También hay otro nombre casi muy poco conocido que es Jehová Em-Kadesh. Jehová Em-Kadesh, el Señor que santifica, el Señor que hace santo a alguien.
Jehová en Kadesh. Levítico 27. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Jehová os santifico. Levítico 27. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Jehová os santifico. Jehová en Kadesh significa Jehová os santifica, o Dios nos santifica. En Kadesh nos santifica. También está el tema de Jehová Shalom. El Señor es nuestra paz. Y eso lo vemos cuando Gedeón está conversando con el ángel de Jehová en Jueces 6:24. Y entonces, después de toda esa conversación de Gedeón con el ángel de Jehová, que es Jesús, dijo, y edificó ahí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom. Puntualmente, búsquenlo en Jueces 6:24. El Señor es nuestra paz significa Jehová Shalom. Y edificó, Jueces 6:24, edificó allí Gedeón un altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom. Shalom es, en hebreo, es la palabra paz. Entonces, por ejemplo, Shalom Alejem, Shalom Aleja, la paz esté con vosotros. Una de las frases muy conocidas es Sevenu Shalom Alejem, es Dios esté con nosotros. Qué bonito. También está el tema de Jehová Elohim, que significa Jehová Dios. Génesis 2:4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día en que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Entonces Jehová Elohim significa Jehová Dios. Y el texto que lo respalda, Génesis 2:4. Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Hay uno que es muy conocido y que lo veo que lo usan mucho. Y es Jehová Sirkenu. Unos dicen Sirkenu, el texto es Sirkenu, con D. Pero estamos hablando en hebreo de una manera muy silvestre. Porque puede ser de que Dios nos guíe a hablar lo mejor, pero el tema está saliendo en cuanto a los nombres que la Biblia le da, porque hay muchos más nombres, pero ya son como más o menos cosas análogas. El Dios de Israel, el Dios poderoso, pero los nombres así puntuales que se toman casi como nombres propios, uno de ellos es Jehová Sidkenu, significa Jehová nuestra justicia. Y lo vemos en el texto de Jeremías 33:16. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se le llamará Jehová justicia nuestra. ¡Qué bonito! Jeremías 33:16 habla de cuando los hebreos regresen de Babilonia y pues aunque tengan muchos problemas con Dios, siempre Dios de alguna manera los irá perdonando. Y la última manera de perdonarlos fue cuando mandó a su hijo. Pero Isaías nos habla, Jeremías 33:16 nos dice, en aquellos días Judá será salvo cuando regresen de Babilonia y cuando venga Jesús. Jerusalén habitará segura y se le llamará Jehová justicia nuestra. Qué bonito ese nombre, Jehová justicia nuestra. ¿Por qué decirlo en hebreo Jehová Sidkenu? No veo muy claro de que haya gente que lo pueda pronunciar, o tendría una tendencia como a judaizarse, pero significa, Jehová Sidkenu significa nuestra justicia, según Jeremías 33:15. Hay una palabra muy conocida, hay una frase muy conocida, hay un nombre muy conocido que es Jehová Sebaot. Jehová Sebaot significa Jehová de los ejércitos. Isaías 1:24, por tanto dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Y aparece el otro nombre, el fuerte de Israel. Entonces es interesante ver cómo cada nombre significa algo en diferentes circunstancias, en diferentes lugares, con diferentes personas, con diferentes culturas, pero al final el espíritu sigue siendo el de Dios. Y eso es bonito, como cuando Jesús le decían, le pueden decir el hijo de David, Jesús de Nazaret, el Mesías, el Galileo, pero de todos modos siempre era el mismo espíritu de Jesús. Eso ha sido todo por hoy, pues espero haber explicado, que Dios me ayude a explicar bien todas las clases bíblicas, porque es necesario que aprendamos más de nuestro Señor Jesús y de nuestro Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesús. Es importante conocer, aparte del acervo cultural que logramos, también
nos estamos capacitando para cuando venga el avivamiento. Porque ténganlo por seguro, cada vez que ha habido una crisis en la Biblia, ha venido un avivamiento después. Y después de esta pandemia mundial vendrá un avivamiento, antes que venga la próxima crisis. Entonces, lo que sigue después de esto, después de esta pandemia, yo sé, por los textos que me lo dicen, que habrá hambre en el mundo. Pero antes de esa hambre vendrá un gran deseo, según dice Amós, yo enviaré al mundo hambre, y no de pan, sino de conocimiento. Debemos estar listos como iglesia para cuando los nuevos cristianos, los que salgan de estas pandemias, los que se den cuenta que nada pueden ser con sus millones y con todo su poder si Dios no está con ellos. Entonces yo estoy seguro, plenamente seguro, que muchas personas vendrán a tocar su puerta para que usted les explique. A mi puerta ya están llegando personas a que les pedí que les explique la palabra con todo gusto. Por teléfono están pidiendo mucha información bíblica a muchas personas. Y prepárese porque van a llegar muchas personas a su casa y explíquenos la palabra. Y se van a fundar iglesias y habrá una nueva generación de cristianos. Podemos conocerlos como la iglesia después del coronavirus, la iglesia que salió de la pandemia. Pero si estas nuevas personas, estos nuevos creyentes, estos nuevos candidatos a cristianos, llegan a su iglesia y encuentran que les está predicando lo mismo, y encuentran más de lo mismo, todas aquellas predicaciones que ya son arcaicas, que ya pasaron, o sea, ya están en los tiempos de cuando uno empezó el evangelio. Ya en esta época, 2000 años después de Cristo, en la época de la tecnología, tenemos que predicar más fuerte, más sólido, con más conocimiento, con más profundidad. Por eso aprovechemos bien el tiempo. Gracias por haber estado conmigo, gracias por haber estado con nosotros. Somos Ministerio Berea, Verdad y Conocimiento, y este es el seminario de los sábados. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, mi Dios, por permitirnos no solo salir adelante, sino también triunfar en nuestro proyecto, que al final del día todos nuestros triunfos están a tus pies, mi Dios Jesucristo. Habilítanos, danos la paz, danos la paciencia, la capacidad, la sabiduría, la salud física y mental para sacar adelante todos nuestros proyectos y ponerlos a tus pies, porque te amamos y agradecemos lo que has hecho por nosotros. Gracias por cuidar toda tu iglesia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que gracias por este día y al mismo tiempo, gracias por su sintonía y por su fidelidad. Y comparta estos temas con los demás. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Hemos presentado Berea, Cultura Bíblica General. Y recuerde, si está en la Biblia, es verdad.